Un saludo a todos, bienvenidos a nuestro canal JB Opiniones, espero que te esté gustando nuestro contenido. El día de hoy vamos a hablar sobre la privatización de la guerra. Espero que te quedes hasta el final del video, nos dejes un like, nos dejes un comentario de qué te pareció la información y te suscribas al canal. Este término de la privatización de la guerra no siempre es tomado en cuenta no siempre es tocado por los principales noticieros del mundo. Por eso hoy hablaremos de este tema porque es un tema bastante álgido y que está actualmente en la palestra mundial y está definiendo incluso geopolíticamente el destino de algunas guerras. Comencemos. Hay que tener en cuenta que una guerra normalmente es un conflicto entre dos partes, o cuando hay varias partes involucradas en ese conflicto, normalmente siempre se posicionan de un lado o de otro. Entre esas dos partes se genera el conflicto, el choque, para que una se pueda imponer sobre la otra. También hay que tener en cuenta que la guerra va relacionada estrechamente al tema financiero económico, a los recursos. Desde las épocas antiguas, las guerras siempre fueron para tener más territorio, más recursos, más cosecha, más armas, etcétera, etcétera. Tener un poderío sobre el adversario. Y normalmente estos conflictos llegan a la guerra cuando las partes no llegan a acuerdos, entonces tienen que utilizar la fuerza. Pero a medida que ha venido avanzando el tiempo, las guerras han venido evolucionando, han venido cambiando, y desde la guerra de Vietnam se ha venido intensificando el uso de mercenarios, o lo que hoy se conoce como la privatización de la guerra. Normalmente hay que tener en cuenta de que los mercenarios han existido a lo largo de la historia. Siempre han sido aquellas personas que prestan un servicio militar o bélico y que cobran por ese servicio. Pero actualmente los gobiernos están utilizando ya no un grupo de mercenarios, sino ejércitos de mercenarios que son contratados por una empresa o un grupo o una organización. ¿Por qué está sucediendo esto? Por lo que hablamos, por el tema de los recursos. La privatización de la guerra le permite al Estado tener menos personal al cual tiene que pagarle, al cual tiene que indemnizar en caso de herida o de fallecimiento, menos utilización de lo que es equipos, armamentos, balas, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Estado se ahorra ese gasto de planificación que tiene que hacer, y lo que hace es contratar a una empresa o una organización y le dice: te doy tanta cantidad de dinero y tú te encargas de hacer logística, que la logística es ropa, agua, alimentos, etcétera, etcétera. Tiene que también mantener lo que es el sueldo del soldado, el equipamiento, combustible, municiones, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ese modo el Estado se ahorra ese gasto logístico y le permite también avanzar en lo que es el terreno o en el campo de batalla. Vamos a poner como ejemplo lo que está sucediendo ahorita en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por Rusia está lo que se conoce como el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios que es contratado para mantenerse o estar en el frente de batalla, como por así decirlo, poner la carne de cañón. Entonces el grupo Wagner le dan una cantidad de recursos y es lo que hace es empezar a contratar mercenarios de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de Europa, en este caso los que quieran trabajar. Y por el otro lado también están los mercenarios que quieren apoyar a Ucrania, que también es la misma función, buscar soldados o mercenarios a nivel internacional que puedan ir a Ucrania a apoyar a Ucrania, y le ofrecen un pago mensualmente. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de la privatización de la guerra? Para el empresario que privatiza la guerra es que contrata una serie de mercenarios y le paga al final de mes. Y para que pueda pagarle tiene que estar el mercenario vivo. O sea que hay contratan, como quien dice, carne de cañón para que estén en el frente de batalla, hagan el trabajo pesado, y entonces si esto sobrevive, entonces le cancelan su honorario. Si no, no hay una indemnización para la familia ni nada de eso, porque es la privatización de la guerra. Yo te estoy contratando por tu servicio en el campo de batalla y tú estás aceptando ese contrato. Eso es lo que estamos viendo lamentablemente hoy por hoy en lo que es el mundo moderno, y que se ha ido intensificando cada vez más. Creo que podemos tomar en cuenta también un ejemplo como lo que pasó en Venezuela, y es cuando el intento de invasión que hubo en Venezuela en los últimos años, lo que se conoció como la Operación Gedeón, se descubrió que había un contrato con una organización mercenaria que iba a hacer la operación en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Es lo que se conoce como la guerra por aproximación, o sea que sea otro, tú delegas la guerra en otro para que este sea el que la haga. Pero hay que tomar en cuenta también de que actualmente, por ejemplo, en la guerra más álgida, que es la guerra en Ucrania versus Rusia, y porque ahí se está generando unas condiciones para generar una nueva geopolítica del poder y una nueva geopolítica económica mundial, actualmente es la unión entre los ejércitos privados y entre el ejército moderno. Entonces el ejército privado prácticamente es la carne de cañón que está al frente de la batalla,
Y después vienen los ejércitos tradicionales con tanques, aviones, bombarderos, etcétera, etcétera, más especializados para terminar de hacer el trabajo. Entonces, esta es una situación que se ha venido presentando y que nos gustaría haber tocado en nuestro canal, porque actualmente con esta guerra se está viendo cómo los ejércitos mercenarios o los ejércitos privados son los que realmente influyen sobre las guerras, y a futuro incluso lo podemos ver en una mayor escala, o incluso podemos ver cómo a lo mejor robots modernos puedan sustituir, como quien dice, la carne de cañón, sean los robots los que estén al frente de la batalla. Entonces, bueno, queríamos hacer este video corto sobre la privatización de la guerra, porque es importante ver lo que está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania, cómo hay una combinación entre ejércitos privados y ejércitos regulares, unos enfrentados contra otros por tal de mantener el control de los espacios. Habiendo dicho esto, espero que te haya gustado el video. Déjanos un like, déjanos un comentario y suscríbete. Hasta la próxima.